Sí, buenas noches, mi nombre es Mario Vivas. En esta parte hablemos de la era cenozoica o terciaria. La era cenozoica o terciaria se inició hace unos 65 millones de años. Su nombre procede de las palabras griegas kainos, nuevo, y zoión, animal, estos pudiéndose traducir como la era de los animales nuevos. Al principio de esta era cenozoica, que se inició hace 65 millones de años y que se extiende hasta la actualidad, el periodo terciario actualmente no es reconocido por la Comisión Internacional de Estratigrafía y comprende el Cenozoico, excepto los últimos 1,8 millones de años, cuando se inicia el periodo cuaternario, lo que se conoce actualmente por la Comisión en lugar del terciario. Son los periodos paleógeno y neógeno. El paleógeno dividido en tres épocas: paleoceno, eoceno y oligoceno, y el neógeno dividido en dos épocas: mioceno y plioceno. El periodo paleógeno terciario temprano es un periodo geológico que inicia en la era cenozoica, comienzo de hace 23,03 millones de años, con una duración de unos 43 millones de años. El Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas relativamente poco importantes como iban a finales del Cretácico, y esto se divide en épocas: el Paleoceno, Eoceno y el Oligoceno. Al comienzo de esta era se produjeron extinciones de animales terrestres y marinos. Desaparecieron los grandes dinosaurios no voladores, reptiles, marinos, y el reinado de la vida animal fue transmitido a los mamíferos. En el periodo terciario, que comenzó por supuesto hace 65 millones de años, ocurre un descenso significativo de las temperaturas a nivel mundial. Justo en este periodo se inicia el éxito evolutivo de los mamíferos. Se forman las temperaturas y floras tropicales, surgen los roedores, y a final de este periodo surgen los primeros homínidos o monos. También los mamuts, los tigres de dientes de sable, creodontes y los primeros mamíferos marinos. En la época en la época del Mioceno, ¿verdad? Eh, tenemos que la paleografía del terciario, ¿verdad? En el Paleoceno, en muchos sentidos, el Paleoceno continuó con los procesos que se habían iniciado durante el Cretácico tardío. Los continentes derivados de Pangea fueron tomando la forma actual y continuando la deriva hacia sus posiciones actuales, y el supercontinente de la Eurasia, que aún no había completado su fragmentación en tres continentes: Europa, Groenlandia, estaban todavía conectados a Norteamérica y Asia, unidos intermitentemente por un puente terrestre, mientras que Groenlandia y Norteamérica comenzaban a separarse. Sudamérica y Norteamérica continuaban separados por los mares ecuatoriales, se unirían durante el Neógeno, ¿verdad? Los componentes del antiguo supercontinente del sur, Gondwana, esto sería África, Sudáfrica, Sudamérica, perdón, Antártida y Australia, continuando separándose los mares de Norteamérica y de Europa. Y estos habían retrocedido a principios del Paleoceno para dejar paso a una nueva flora y fauna en las nuevas tierras. Ajá. Luego tenemos la paleoclimatología del terciario, que fue la más fría y seca en el presente Cretácico. El Eoceno fue el clima global, fue probablemente el más homogéneo del Cenozoico. El gradiente térmico del Ecuador a los polos era entonces la mitad que en la actualidad, y las corrientes oceánicas profundas eran excepcionalmente cálidas. Las regiones polares eran mucho más cálidas que hoy en día. El Oligoceno, al separarse de Sudamérica y de la Antártida, se abrió cerca del límite. Niveles marítimos disminuyeron, se formaron glaciares donde antes habían bosques. En el Mioceno, el clima se hizo más cálido después del enfriamiento del Oligoceno. El Plioceno, el clima se volvió mucho más frío, seco y estacional, similar a estos tiempos. La Antártida se congeló, permaneciendo cubierta totalmente con hielo todo el año. Hacía o antes
de empezar el Plioceno. Gracias.